Quien se ha encontrado con Cristo al escuchar el Evangelio no verá como una lista de normas morales, sino como un anuncio gozoso de las condiciones que hacen posible el seguimiento del camino hacia el reino de Dios trazado por Jesús. Escuchemos atentamente y en pie la proclamación del Santo Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Todos los seres humanos llevamos en lo más profundo de nuestro ser un hambre insaciable, el hambre de felicidad, el hambre de ser felices. Allí donde encontramos a un ser humano, podemos estar seguros de que nos hallamos ante alguien que busca exactamente lo mismo que nosotros buscamos: ser feliz. Sin embargo, cuando se nos pregunta qué es la felicidad y cómo encontrarla, no sabemos dar una respuesta demasiado clara. La felicidad es siempre algo que nos falta, algo que todavía no poseemos plenamente. Fácilmente olvidamos que nuestra felicidad, esa felicidad que tanto anhelamos, está en Dios, está en el Señor. Lo escuchamos en la primera lectura. Quien pone toda su confianza en el Señor vive feliz y en plenitud. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Bendito, en cambio, el hombre que confía en el Señor y en él pone toda su esperanza.
Son como un árbol plantado junto al agua que hunde la corriente sus raíces. Sus hojas se conservarán siempre verdes, no se marchitará ni dejará de dar frutos. La vida de quienes seguimos al Señor debe de estar marcada por la confianza absoluta en el Señor. Quienes enraizan sus vidas en una firme confianza en Dios son felices, siempre fecundos en el Espíritu, llenos de vida, fuertes en las adversidades. Estar enraizados en Dios es el principio de la felicidad. A los cristianos se nos ha olvidado que el Evangelio es, en síntesis, una llamada a ser felices. Y no se trata de ser felices de cualquier manera o con cualquier cosa, sino que se trata de ser felices siguiendo los caminos que nos sugiere Jesús. En el Evangelio, San Lucas nos narra cómo Jesús sube al monte con sus discípulos y luego que viene bajando, encuentra un llano, se sienta y se pone a enseñar a la muchedumbre que lo está siguiendo. Sus discípulos se acercan para escuchar. Él entonces expone el sermón de la montaña. A este sermón se le llama la carta magna de Jesús. Es el programa de vida que tenemos que alcanzar todos los seguidores de Jesús. Es la cátedra de la felicidad verdadera según Jesús, no según el mundo ni la sociedad, según Jesús. Bienaventurados, felices, dichosos, los pobres, los hambrientos, los que lloran y los que son perseguidos por causa del reino de Dios, dice Jesús. Y luego añade las malaventuranzas. ¡Ay de los ricos que se hartan, que ríen y son ensalzados! El Evangelio de Jesús es buena noticia para los pobres, para los que tienen hambre, para los que lloran, para los que son perseguidos, porque son ellos los que mejor acogen la palabra de Dios. Pero es mala noticia para los ricos, egoístas, soberbios y altaneros. El Evangelio siempre será mala noticia para los ricos que no se dejan evangelizar, para los que ponen su confianza en su dinero, en sí mismos, en sus bienes, en sus riquezas, los que se resisten y persisten en su dureza de corazón y viven a sus anchas, indiferentes, en un mundo lleno de pobres y desigualdades injustas. Los ricos egoístas tienen su dinero, tienen sus guardaespaldas, sus mesas llenas, sus chequeras, sus aduladores, sus clubs, sus fotos en la prensa y en las revistas. Lo tienen todo. No necesitan a Dios. ¿Para qué lo van a necesitar? Ellos ya han elegido aquí y ahora su felicidad. Ya han elegido su becerro de oro, su Dios. El Evangelio es buena noticia para los pobres. Dichosos los pobres. Y ahora nosotros nos preguntamos, en esta sociedad consumista, materialista, superficial, ¿cómo dichosos los pobres? Si hay que vivir bien, si hay que tener de todo, si hay que pasarla bien, ¿cómo dichosos los pobres? La pobreza no es exactamente una virtud, no. La pobreza es una consecuencia del egoísmo humano. Si todos fuéramos generosos y justos, no habría pobres. No tendríamos que tener esta canastita aquí, pidiendo que por favor se acuerden de los pobres y que nos echen en esa canastita un poquito de arroz y frijoles, porque hay un montón de familias en esta tierra, parroquia o paleña, que no tienen que comer, que tienen hambre. Sin embargo, Jesús
reconoce que la pobreza es una situación, es un estado en el que resulta más fácil escuchar y creer en el Evangelio. Esa es la ventaja y no el mérito de los pobres. Cuando somos pobres, se nos hace más fácil escuchar y creer en el Evangelio, porque en mi pobreza, mi única confianza es Dios. No tengo dinero, no tengo dónde caer muerto. Entonces, ¿quién es mi confianza? Dios. La pobreza también es una actitud del corazón. Pobres de espíritu. Somos pobres de espíritu cuando, a pesar de tener nuestros bienes y tener nuestra cuenta en el banco y tener bienes materiales, vivimos como si fuéramos pobres, abandonados totalmente en Dios, confiando en su palabra, con un corazón desprendido, generoso, compartiendo con los que tienen menos. Y entonces, en vez de una canasta de esas, tendríamos que tener como 5 canastas para los pobres. Y no solo aquí en el centro parroquial, sino en todas las filiales. En alguna parroquia, no en esta, porque aquí hay mucha solidaridad, de verdad que lo son solidarios. En otras parroquias, ¿saben esa canasta qué es lo que tienen? La agarran de basurero. Dichosos entonces, dice Jesús, los que actúan sin prepotencia ni arrogancia, los que no son soberbios ni orgullosos, los que viven sin estar ostentando riquezas ni buscando el esplendor y la vanagloria, sino que son sostenidos y sometidos a la autoridad humilde de Dios, compartiendo con los demás lo mucho que Él les da. Y esa es una cualidad muy hermosa de la gente de Upala. Soy testigo y lo he visto. Dichosos, porque de ellos, de los pobres y sencillos de corazón, es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre. Al igual que la pobreza, el hambre no es una virtud, es una consecuencia del pecado. Si hay familias, si hay mamás que no tienen cómo darle leche a sus niños, eso es consecuencia del pecado. Según un informe de la FAO de octubre del 2018, en el mundo se desperdician al año alrededor de 1.300 millones de toneladas de alimentos, suficientes para alimentar a todos los países donde hay hambre. Dichosos, dice Jesús, todos aquellos que no han perdido el deseo de luchar por un mundo más justo y más humano. Dichosos los que defienden a los débiles y a los marginados. Dichosos los que, a pesar de tanta maldad, siguen proclamando las buenas nuevas del Señor. Dichosos los que sueñan con hacer realidad los sueños de Jesús. Dichoso todo aquel que viva buscando el reino de Dios, su amor y su justicia. Dichosos porque sus sueños serán realidad un día y sus corazones serán saciados. Dichosos los que lloran. Jesús afirma que Dios acoge con amor a los que lloran, a quienes pasan por malos momentos, a los que están sufriendo. Ningún dolor o sufrimiento humano le es indiferente a Dios. Dios está junto al que llora. Dios está junto al que se siente abandonado en su soledad. Por eso quiere consolarlos. Y esta expresión es más profunda aún. Dichosos los que lloran no por sus propias dolencias y sus pesares, sino que son dichosos también los que son capaces de llorar con los que lloran, de sufrir con los que sufren. Dichoso quien tenga un corazón sensible al sufrimiento humano y haga suyo el dolor de otra persona.
Dichoso el que se acerque al que está atribulado, deprimido, enfermo, para compartir con él, con ella, su pena, su dolor. Dichosos, dichosos porque todos serán consolados. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia. Dichosos todos los que son calumniados y maltratados, difamados y despreciados por hablar con la verdad y seguir a Jesús. Dichosos los que responden con mansedumbre y humildad a las ofensas, a los desprecios y la injusticia padecida por causa del Evangelio. Dichosos los que siempre responden con el bien ante el mal que les hacen. Tenemos que elegir entre dos caminos: el camino de la falsa felicidad que traza el mundo, o el camino de la felicidad verdadera que para nosotros ha abierto Jesús. Elegir bien es elegir a Jesús. Elegir bien es elegir el camino que ha recorrido Jesús. Jesús, desde la pobreza del establo de Belén a la pobreza de la cruz, es el Mesías, el pastor de los pobres, de los que lloran y de los perseguidos. Dichosos, felices, bienaventurados los que opten por vivir según el programa de vida que nos dejó Jesús. De ellos es el reino de los cielos. Alabado sea Jesucristo.